Hola y bienvenidos a esta nueva temporada de Estamos Dispersos. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Un feliz año para todos. Esta nueva temporada de Estamos Dispersos, vamos en nuestro capítulo número 20. Arrancamos nuestra segunda temporada y empezaremos a tener más movimiento en redes sociales y sacaremos un capítulo al mes. Nos veremos ahora o nos escucharemos ahora un capítulo al mes. Cada 26 de enero se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental, una fecha que nos invita a pensar en cómo aprendemos sobre nuestra relación con el mundo natural y cómo eso influye en lo que hacemos o dejamos de hacer. Durante mucho tiempo, la educación ambiental fue y en algunos casos sigue siendo principalmente sinónimo de información, datos y advertencias, bajo el pensamiento de que si las personas conocían los problemas ambientales, entonces decidirían actuar distinto. Pero la realidad es más compleja. En este episodio vamos a explorar por qué algunas formas tradicionales no siempre logran conectar con la realidad de las personas y cómo ha evolucionado el concepto para ser más efectivo, significativo y ligado a la vida cotidiana. Adentrémonos en el tema dando un poco de contexto. Aunque hoy hablamos de educación ambiental con más naturalidad, este enfoque no apareció de la nada. A nivel internacional empezó a tomar forma en los años 70 y 80, cuando el deterioro ambiental ya no podía ignorarse. En ese momento, desde Naciones Unidas, se reconoció que no bastaba con regular o sancionar. Era necesario educar. Así se impulsó un trabajo conjunto entre la UNESCO y el PENUMA para pensar la educación ambiental como una respuesta global. De esos primeros encuentros surgieron documentos clave que marcaron un antes y un después. Se empezó a hablar de educación ambiental no solo dentro de las aulas, sino también fuera de ellas, en la vida cotidiana, en las comunidades, en los espacios de trabajo y sobre todo quedó claro algo fundamental. Educar no era solo informar. La educación ambiental debía ayudar a generar conciencia, desarrollar actitudes, fortalecer habilidades y promover la participación activa de las personas en las soluciones. Aunque solemos ubicar el origen de la educación ambiental en las décadas de los 70 y 80, cuando comienzan a formalizarse en conferencias y documentos internacionales, esa forma de entender nuestra relación con la naturaleza es en realidad mucho más antigua. Durante siglos, numerosas culturas ancestrales desarrollaron sistemas de vida basados en el equilibrio con su entorno, no porque tuvieran una conciencia ambiental como la entendemos hoy, sino porque su supervivencia dependía directamente de comprender los ciclos naturales, respetar los tiempos de la tierra y reconocer sus límites. En muchas culturas ancestrales, el conocimiento ambiental no se enseñaba como algo separado, se aprendía viviendo. Estaba presente en la forma de relacionarse con el territorio, de usar los recursos y de tomar decisiones colectivas. Entonces, era una práctica cotidiana y compartida. Con el tiempo, especialmente a partir del siglo XX, esa relación directa con la naturaleza se fue perdiendo. La urbanización, la industrialización, alejaron el aprendizaje del entorno que habitamos. En ese contexto, la educación ambiental surge como una respuesta a esa ruptura justamente, como un intento de recuperar un vínculo que antes se transmitía de manera natural. Aprender haciendo, por ejemplo, fue durante siglos la forma natural de transmitir el conocimiento sobre el lugar que habitamos. La diferencia es que hoy esas experiencias ya no ocurren de manera espontánea y necesitamos crearlas de forma intencional. Esto no se trata de idealizar el pasado, ni de pensar en volver a otras formas de vida. El mundo de hoy es distinto, más urbano,
más complejo y profundamente interconectado, pero estamos intentando recuperar algo fundamental, el sentido de nuestras acciones, recordarnos que no vivimos separados de lo que ocurre afuera, a entender que lo que hacemos, lo que elegimos y lo que dejamos de hacer también construye nuestra relación con el entorno. A lo largo de las últimas décadas hemos visto campañas ambientales que lograron algo muy importante, poner los temas ambientales en la conversación pública, como la hora del planeta, que es quizá una de las más recordadas. Consiste en apagar las luces durante una hora en miles de ciudades del mundo, incluidas muchas en América Latina y el Caribe. Es un gesto simbólico, potente, que ayudó a hablar de consumo energético y cambio climático. También hubo campañas como Reducir, Reusar, Reciclar, impulsadas desde los años 90, que instalaron la idea de las 3 Rs. Y en general, sí, la reconocemos en escuelas, medios y políticas públicas o iniciativas como el Día Mundial del Medio Ambiente, promovido por Naciones Unidas desde los años 70, que cada año pone un tema ambiental en el centro del debate global. Todas estas iniciativas cumplieron un papel importante: visibilizar el problema, abrir la conversación, pero con el tiempo también entendimos algo clave. Este tipo de mensaje por sí solos no alcanza, porque suelen quedarse en momentos puntuales, en gestos simbólicos, es decir, celebramos el día, celebramos la fecha y después se nos olvida. Queda en gestos simbólicos que no siempre logran sostener cambios en la vida diaria, porque no dialogan con las rutinas de cada uno, las decisiones reales, ni las condiciones en las que las personas viven o vivimos, con las desigualdades, con el acceso a los servicios, con el tiempo disponible o con las prioridades inmediatas de las personas. Con el tiempo también empezamos a notar algo que muchos hemos vivido: mensajes que buscaban alertarnos y movilizarnos a veces terminan generando cansancio. El tema aparecía una y otra vez, siempre con urgencia, siempre con problemas enormes, pero sin decirnos claramente qué podíamos hacer desde nuestra vida diaria. Y cuando todo se presenta como demasiado grande o demasiado lejano, la reacción no siempre es involucrarse. Muchas veces es desconectarse, cambiar de tema o pensar que haga lo que haga, no va a ser suficiente. No porque no importe, sino porque no sabemos por dónde empezar. Es decir, informar funciona, visibilizar también, pero transformar requiere algo más: acompañar, contextualizar y conectar el mensaje con la vida real de cada uno de nosotros. Con el tiempo nos dimos cuenta de algo muy simple: que recibir información ambiental no siempre nos ayuda a saber qué hacer. Podemos escuchar datos, ver noticias, incluso estar de acuerdo, y aún así sentir que nada cambia en nuestra vida diaria. Por eso hemos ido cambiando de enfoque. Hoy buscamos ayudar a entender mejor cómo y en dónde vivimos y a tomar decisiones más conscientes dentro de esa complejidad. Y justamente ahí es donde espacios como este podcast quieren aportar. No quedarnos en la información compleja, sino traducirla, volverla clara y cercana para que pueda transformarse en actitudes, hábitos, decisiones y habilidades reales, aplicables en nuestras vidas cotidianas. Hay iniciativas que entendieron hace rato esto. Por ejemplo, Project Learning Tree, en lugar de sentar
a la gente a memorizar conceptos, los saca al bosque, al parque, al patio del colegio. Y entonces la naturaleza no es el tema de la clase, es el aula. Y desde ahí se habla de energía, pero no como algo abstracto, sino entendiendo de dónde viene la luz que usamos. ¿Y qué pasa cuando la desperdiciamos? Se habla de consumo mirando lo que compramos, lo que botamos y lo que podríamos aprovechar mejor. Se habla de decisiones, de esas pequeñas que tomamos todos los días y que sumadas cambian mucho más de lo que creemos. Y también se habla de comunidad y de futuro, porque nadie vive aislado y lo que hacemos hoy termina afectando a otros. Todo con ejemplos reales, cercanos, sin discursos lejanos, ni culpas. En este punto, organismos como la UNESCO han sido claros al señalar la importancia de desarrollar lo que hoy se conoce como competencias verdes, que son capacidades que combinan conocimiento, pensamiento crítico, colaboración, ética, creatividad y responsabilidad para enfrentar los desafíos ambientales y sociales de manera informada y justa. Estas competencias buscan algo clave, que la educación no se quede en el discurso, sino que se traduzca en acción. Con el tiempo, también empezó a pasar algo que a muchos nos suena. En algunos espacios, la educación se volvió demasiado rígida, muy enfocada en cumplir con la forma y no tanto con el fondo. Todo tenía que entrar en una casilla, todo tenía que medirse y a veces da la sensación de que lo importante era marcar el check, no realmente entender o cambiar algo. Y en nuestro tema se siente aún más. No todo lo que una persona piensa, cuestiona o siente frente a la naturaleza se puede medir con una prueba o una lista. Y cuando ponemos todo el peso en lo que hace cada individuo, corremos el riesgo de olvidar que muchos de los problemas que enfrentamos no se resuelven solo con buena voluntad personal, sino entendiendo el contexto completo. ¿Qué pasa? ¿Cómo pasa? ¿Por qué pasa? Y empujando cambios más grandes juntos. Por eso, más que rechazar las competencias verdes, la pregunta que empieza a emerger es otra. ¿Cómo las integramos sin perder el sentido profundo de educar? Porque las competencias pueden ser una herramienta poderosa, siempre que no olvidemos que educar no es solo preparar para adaptarse a un mundo cambiante, sino también para comprenderlo, cuestionarlo y cuando sea necesario, transformarlo. Pensemos en un ejemplo sencillo. En una escuela quieren reducir su basura, nada alejado de la realidad, porque el relleno sanitario de la zona ya no da abasto. En lugar de solo poner mensajes, rótulos, carteles de recicle aquí, el proceso empieza con preguntas básicas, tipo, ¿qué consumimos? ¿De dónde viene? ¿Qué pasa con eso cuando lo botamos? Poco a poco se dan cuenta de que el problema no es solo la basura, sino los hábitos, las decisiones y las consecuencias que no siempre vemos. Como en muchas ocasiones surgen diferencias, no todos valoran lo mismo. Y ahí aparece lo más importante, conversar, ponerse de acuerdo y decidir como comunidad qué es lo más justo y posible. Cuando eso pasa, la sostenibilidad deja de ser una idea y se vuelve acción. Y la educación ambiental deja de ser algo que se escucha para convertirse en algo que se vive y se construye entre todos. Seamos honestos, todos estamos ahí, o lo hemos estado. Queremos consumir mejor, pero el fast fashion está a un clic. Queremos usar menos el carro, pero el transporte público no siempre funciona. Sabemos que hay que dejar los combustibles fósiles,
pero no tenemos muchas alternativas reales en el día a día. Y separar los residuos, bueno, a veces ni siquiera sabemos si lo que hacemos sirve de algo. Y justo por eso el cambio no empieza con grandes promesas, empieza con decisiones pequeñas, pero conscientes, como no comprar ropa por si acaso, sino usar lo que ya tenemos un poco más, o darle una segunda vida útil, regalarlo, remanufacturarlo, entregarlo a los programas de recolección de prendas y de textiles. Ahora hay muchas alternativas. No dejar el carro siempre, sino elegir un día a la semana para caminar o quizá para compartirlo o combinarlo con otro medio de transporte. No entenderlo todo sobre la energía, pero sí preguntarnos de dónde viene la que usamos y cómo podríamos reducir un poquito el consumo en casa. No separar perfecto los residuos, sino empezar por uno o dos orgánicos reciclables y hacerlo bien. No es hacerlo perfecto, es hacerlo posible. Y cuando esas decisiones se repiten, se vuelven un hábito. Y cuando el hábito cambia, algo más grande empieza a moverse, sin culpas y sin juicio, desde la vida real. A lo largo de estos 20 capítulos de este podcast hemos hablado de acciones pequeñas pero reales, desde repensar lo que consumimos y por qué lo hacemos, hasta reducir residuos antes de reciclarlos, desde cuestionar soluciones que suenan muy verdes hasta elegir mejor dónde ponemos nuestro dinero, nuestro tiempo y nuestra energía. Hemos hablado de hábitos, de decisiones cotidianas, de incomodarnos un poco para entender qué hay detrás de lo que usamos, compramos o desechamos. Y no como recetas universales, sino como ejemplos de algo más importante, que la educación ambiental se vuelve potente cuando nos ayuda a ver con más claridad y actuar desde lo posible con intención. Hoy existe cada vez más claridad en algo fundamental. La educación ambiental no ocurre solo en la educación formal, ni está dirigida únicamente a estudiantes o especialistas. Es un proceso que atraviesa a todas las personas en cualquier etapa de la vida, porque todos tomamos decisiones que afectan nuestro entorno. Desde esa mirada, la metodología que mejor funciona no son necesariamente las más técnicas, ni las más cargadas de información, sino aquellas que logran conectar el conocimiento con la experiencia cotidiana de las personas. Cuando el mensaje realmente conecta, suele pasar algo muy simple. Se habla de problemas reales, de los que están cerca, de los que vivimos día a día, no del planeta en abstracto y sus problemas, sino de la basura del barrio, del agua que usamos todos los días, del espacio común que vemos deteriorarse. Cuando el tema toca lo cotidiano, deja de sentirse lejano y las empezamos a ver como parte de la solución. También pasa cuando salimos al territorio, cuando salimos del espacio que conocemos, en el que nos sentimos cómodos. Caminar por un río cercano, un bosque urbano o incluso un lugar degradado genera un aprendizaje distinto. No es solo entender, es sentir, y eso hace que el mensaje se quede, que importe. A eso se suma espacios donde se puede conversar de verdad. No escuchar una charla y ya, sino dialogar, opinar, construir juntos, porque cuando alguien participa, se involucra. Y cuando se involucra, es mucho más probable que algo cambie en sus decisiones. Y hay algo más que no podemos dejar fuera: la emoción. Cuando los datos se conectan con lo que nos importa, con nuestras historias y valores, la educación ambiental deja de ser un discurso y se vuelve algo humano.
La educación ambiental no es solo información, no es una lista de datos ni un manual de lo que está bien o mal hacer. Es un proceso que busca algo mucho más profundo, conectar el conocimiento con la vida real de las personas, con lo que sentimos, con las decisiones pequeñas que tomamos todos los días, con lo que sí está a nuestro alcance. Educar hoy implica ir más allá del dato y empezar a construir puentes entre lo global y lo local, entre lo que entiendo y lo que hago, entre mis valores y mis prácticas cotidianas. Porque cuando el problema se siente demasiado grande o demasiado lejano, lo que aparece no es acción, sino distancia. Y la educación ambiental, cuando realmente funciona, acorta esa distancia. En un mundo complejo, lleno de mensajes, urgencias y ruido, educar para conectar es una forma poderosa de recuperar sentido, de volver a sentir que nuestras decisiones importan, que no estamos solos, que el cambio no empieza en lo perfecto, sino en lo posible. Y justamente de eso se trata este podcast, de traducir temas complejos, de volverlos simples, cercanos, aplicables para cualquier persona, no para decirte qué hacer, sino para ayudarte a entender, reflexionar y decidir desde un lugar más consciente. Si alguna vez sentiste que todo está demasiado disperso, este espacio es una invitación a volver a conectar. Gracias por estar en esta segunda temporada, en nuestro capítulo 20, por darte el tiempo y darme el tiempo de compartir este espacio y este tiempo, por reflexionar, por seguir adelante. Muchas gracias.